Muy buenas amigos de Supermotor Online, volvemos con la sección rodando y lo hacemos de la manera más electrificada posible y lo hacemos con la marca americana Zero, una marca 100% eléctrica que viene desde Estados Unidos para plantar cara a todo el sistema de combustión que tenemos aún en nuestras carreteras, ya sea de Europa, de Japón, de China, y lo hace con este modelo, entre otros, que es la DSR, modelo Trail, modelo con carga semi rápida y válida en este caso para el carnet A2. Así que vamos a probarla. Estéticamente, pues como os he dicho antes, tiene un aspecto muy trail, muy de viaje. Lo vemos sobre todo por este gran carenado, muy ancho, muy amplio, esta firma lumínica que como veis es bastante futurista, con estos 4 focos LED que alumbran de maravilla. Más abajo tenemos un guardabarros convencional en plástico, del mismo color, en este caso gris, del resto de la moto. Y lo único que chirría un poco es estas pedazos de bombillas para las intermitencias. Una moto del futuro debería llevar LED como mínimo, a no ser que creen otra cosa más interesante aún. Pero bueno, cosas estéticas, eso seguro que abarata un poquito la factura de la moto, que luego lo hablaremos. Parte baja tenemos la rueda de 120 con una llanta de 19 pulgadas, frenada, que depende de la prestigiosa marca J-Juan. Muy importante, luego en marcha os contaré un poco, pero al final es una moto que pesa lo suyo y que necesita un equipo muy potente de frenado. Suspensiones, también vemos unas barras con horquilla invertida bastante amplias, con un diámetro considerable, y la verdad es que en general toda la moto está preparada y sobrepreparada para cualquier cosa. Es una moto potente, es una moto pesada y una moto que tiene que rendir cuentas a esa factura que hablaremos después. Si vamos al lateral nos encontramos una estética un poquito más convencional, no hay ningún elemento decorativo que sobre, es bastante sencillota. Los carenados que hablábamos al principio se vienen hacia aquí, bastante voluminosos, no sé si en el vídeo se apreciará, pero es una moto muy ancha. Aquí tenemos, a través de estas llaves Torx, tendríamos acceso, que no lo tenemos porque no solemos llevar llaves Torx a las pruebas. Tenemos un acceso a una guantera en cada lado, bastante sencillita, no es tan grande como aparenta. Luego la parte baja, obviamente, lo que destaca son las enormes baterías de esta Zero. Y luego hacia atrás, pues convencional completamente. Vemos un poco, tenemos a la vista este chasis. Tenemos aquí el basculante, doble en este caso, con buenas terminaciones, y en la rueda tenemos un ancho de 170 con una llanta de 17 pulgadas. Frenada trasera, un solo disco lateral, también firmado por J-Juan, luego os contaré porque es un elemento muy importante en esta moto. Aquí en la parte izquierda, a ver si la sombra lo permite, pero obviamente tenemos una correa dentada que nos hace más sencillo y más suave aún la circulación con esta moto. Cero ruidos. Para terminar, estéticamente tenemos aquí un guardabarros algo voluminoso, bastante largo, con un piloto que tanto para la posición como para la luz de freno lo tenemos con tecnología LED. Y como os hemos dicho, en la parte delantera tenemos estos intermitentes con bombilla halógena. Y bueno, si no tenemos gasolina, todo este hueco, ¿para qué será? Pues lo descubrimos rápido. Tenemos aquí una llave y se nos abre aquí un hueco que no nos cabe un casco de milagro. Es una pena que no hayamos aprovechado un poquito más. Aquí tenemos el cable de carga a pared que nos ha cedido la marca, como veis. Esto, pues si vamos a tener toda una noche para cargarlo en casa, no hay ningún problema, se carga en unas 4 horas, pero si no, pues sería mejor conectarlo a una estación de carga con la máxima potencia posible. Como veis, tenemos bastante espacio, está bien terminado. ¿Y dónde lo cargamos? Pues aquí no necesitamos llaves, siempre va a haber acceso. Como veis, una toma de tipo 2 y poco más. Me resulta un poco curioso que tengamos acceso siempre a ella, pero bueno, realmente no hay problema, se puede
se puede acceder y así poder dejar la moto cargando sin necesidad de un bloqueo ni nada por el estilo. Aquí tendríamos la llave y con la misma llave accionamos el contacto de la moto. Ahora con el brillo no se verá allá, pero bueno, aquí tenemos un panel de instrumentos bastante sencillo. Aquí tenemos información como la temperatura de la batería, la autonomía que nos queda, aquí el nivel de batería que tenemos actualmente y luego aquí pues parciales de kilometraje y temperatura de ambiente. Luego a través de la piña izquierda, aquí en el botón del mode, podremos acceder a toda esta información. El modo estacionamiento es para accionar la marcha atrás que tenemos. Luego aquí tenemos el rango de carga adicional, porque esta moto puede cargar hasta un 110%, que nos va a ayudar un poquito a tener un poco más de autonomía. Y luego pues todo tipo de accesos a pues información que luego también vamos a tener en la aplicación del móvil de Cero. ABS desconectable también lo tenemos. Y también tenemos varios modos de control de tracción y demás. Una toma de 12 voltios aquí para la carga de nuestro teléfono. Y como buena trail tenemos protección aerodinámica y el accionamiento es manual. Bastante sencillo, tosco para poder manejarlo bien, incluso con los guantes de la moto. Y luego en marcha os contaré, pero la verdad es que tiene una protección aerodinámica bastante buena. He ido bastante cómodo. Pues nada, me encantaría enseñaros cómo suena, pero no se va a apreciar mucho y me tengo que mover para que la oigáis. Así que vamos a la prueba dinámica. Comenzamos con la segunda prueba de una moto eléctrica en nuestro canal. En este caso, como ya os he contado, es la Cero DSR, en este acabado que está limitada para el carnet A2, así que los más principiantes dentro de las motos grandes podrán conducirla. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tenemos 47 caballos limitados, pero todo el par y toda la fuerza que tiene una moto de estas características. Recordamos, es 100% eléctrica con esta batería de 15,9 kilovatios y que se plantea como una moto sobre todo muy útil para el entorno urbano, aunque con esta apariencia nos dan ganas de hacer muchos kilómetros. Su estética ha sido renovada por completo y ahora tiene un aspecto mucho más de super dual, de moto para todo, de moto viajera, con un carenado bastante amplio y una postura de conducción que sorprende porque es muy cómoda, no es alta, en cuanto a asiento me refiero, y la posición del manillar se plantea, como ya os he contado, bastante alta, bastante cercana al cuerpo y eso nos permite llevar una comodidad extrema y con una posición en la espalda muy buena. Una vez que estamos en marcha, la moto se siente muy cómoda. Este silencio, si no estás acostumbrado a llevar motos eléctricas, se agradece mucho. No hay ruido, no hay vibraciones, no notas nada más que la rodadura propia de los neumáticos con el asfalto y te centras en conducir. Además, una conducción muy sencilla con un acelerador que hay que pillarle el truquillo. Además, tenemos los modos de conducción para adecuar ese golpe de gas a nuestro estilo. Y, ¿qué deciros? Pues la pegada es súper potente. Parece que llevamos una moto de carreras, aunque sé que hay unas Cero más potentes y con más par, pero ya de primeras esta nos va a gustar bastante si nos gusta esa sensación de velocidad en la aceleración. La pega, como en todas las motos y más en las eléctricas, es que si abusamos de esta aceleración, si vamos con el puño todo el rato enroscado, obviamente la batería va a sufrir y la autonomía va a reducirse considerablemente. Hay que tener en cuenta que es una batería bastante grande, pero no quita que la autonomía máxima que declara esta moto en entorno urbano, eso sí, está en torno a los 250 kilómetros de autonomía pura hasta la próxima recarga. Esto que hace que a poco que demos más al gas, aceleremos más fuerte o hagamos unos viajes con una velocidad de crucero por encima de los 100 por hora, pues la autonomía va a ir bajando considerablemente, pero bueno, imaginemos que estamos con una moto de 4 cilindros de 600 de toda la vida, pues obviamente si la achuchamos más,
la autonomía se va a reducir. Por tanto, y vuelvo a lo mismo, es una moto más pensada para lo urbano. ¿Por qué? Pues porque esa autonomía está muy bien, si vamos cumpliendo con las normas de seguridad vial puede que la consigamos más o menos, pero a la hora de cargar no tenemos un enchufe rápido, tenemos una carga semi rápida, por lo que este 100% de batería lo conseguiríamos cargar en torno a las 4 horas. Por lo tanto, si pensamos viajar con ella, es más probable que necesitemos coger un hotel y no solo encontrar una electrolinera donde poder cargarle. Y en cambio, si hacemos un uso urbano para ir a trabajar, para ir al centro de la ciudad a tomar algo o cualquier cosa, la autonomía va a ser mucho más alta. Ya sabemos que le beneficia mucho esa circulación por vía urbana, porque con tanta frenada y tanto acelerón, pues la moto va manteniendo mejor, incluso cargando la batería, y pues vamos a ir mucho más desahogados y sin pensar tanto en tener que cargar la moto cada 2x3. Pero ojo, que la cosa sigue avanzando, cada vez tenemos más puntos de recarga y obviamente te puedes plantear viajes largos con pequeñas paradas en ciertos puntos, sobre todo si estamos próximos a autovías, a las nacionales de siempre, tendremos mucha opción para poder cargarla. Pero bueno, no tendremos que pegarnos la paliza de llegar en 4 horas, por ejemplo, a Córdoba, sino que tendremos que ir planteando esas paradas para tomarnos un café tranquilamente, para ir sin ninguna prisa, hacer un viaje con calma. Y bueno, más allá de autonomía, recargas y demás, os voy a hablar más de la moto. Una moto que me ha parecido muy cómoda. La suspensión me ha parecido ideal, tiene un ajuste, un tarado bastante adecuado para este tipo de moto. No la he sentido incómoda ni rígida en ningún momento. Vuelvo a apreciar la calidad que he encontrado en las formas del asiento, en la posición de las estriberas, la posición del manillar. Creo que es una moto ideal para no cansarnos, para no sentir fatiga con el paso de los kilómetros. Y ya os digo, solo necesitaría que cargara un poquito más rápido. Además de la suspensión, la frenada es muy contundente. Obviamente también tendremos, igual que pasa con los coches, que acostumbrarnos a esta frenada regenerativa, que ya sabemos que a la hora de soltar el acelerador la moto se va a frenar, aunque dependerá de esa carga, ese porcentaje de regeneración que elijamos según nuestro modo de conducción. Pero bueno, no va a ir suelta la moto en cuanto soltemos el acelerador, se va a ir frenando porque favorece la recarga para mantener la batería lo más viva posible. Y por último, como ya os he comentado antes, esa capacidad, esa tecnología que tiene a su disposición el conductor de esta moto la hace mucho más llamativa en estos días. Tendremos una aplicación de cero en el móvil, ya sea Android o Apple, y en ella podremos configurar nuestros modos de conducción, personalizarlos nuestros propios, porque nos da la opción de tener 10 diferentes según nuestra necesidad, según si llueve, según si estás contento o triste. Al final se puede personalizar a tu gusto, con el porcentaje de par que quieres que entregue, la potencia, la aceleración, la velocidad máxima, incluso esa capacidad de regeneración que hablábamos antes. Así que todo va a ir al gusto, y todo sin tener que tocar la moto en sí, solo con la aplicación la podremos conectar vía Bluetooth y tener todos sus ajustes a la mano. Pues hasta aquí la prueba de esta Zero DSR, un modelo de corte de trail, asfáltica, un poco de viaje, que se ve un poco limitada por los tiempos de carga. Si queremos hacer un viaje va a ser una moto muy cómoda, con una potencia más que de sobra, buen par, pero cada vez que tengamos que parar a hacer un repostaje, entre comillas, una carga, vamos a tener que perder un poquito de tiempo. Por lo tanto, es mejor hacer tramos cortos, trayectos que nos permiten esta autonomía relativa de en torno a los 200 kilómetros y llevarlo con calma. Por lo tanto, no es la mejor opción para viajes, pero sí es una gran opción para ciudad, pese a este formato que pesa un poquito por encima de la media. Por lo tanto, en resumen, una moto para probar, es una moto muy cómoda, te acostumbras muy rápido al silencio, a la suavidad de marcha, y que por contra tenemos que desembolsar casi 20.000 euros para hacernos
con un modelo como este. Y además, si queremos mejorar la capacidad de carga y la autonomía, se nos va a ir otros 4.000 euros por arriba. Por lo tanto, es una inversión que, si la sabemos aprovechar y es el tipo de moto que queremos, va a valer la pena, pero que a lo mejor no está en consonancia con sus rivales ahora mismo en el mercado de la combustión. Agradecer mucho la cesión de Cero de esta DSR, y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube de Supermotor Online, darle un buen like al vídeo si os ha gustado y no olvidéis activar la campanita de las notificaciones para estar al corriente de todo lo que subimos. También nos podéis encontrar en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, y también TikTok, y encontraréis la prueba escrita con muchos más detalles de esta moto, de otras más y también coches en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!